Muy buenas chicos, como os prometí en clase voy a grabar una serie de píldoras formativas en el que seguiremos profundizando en componentes y elementos del motor de videojuegos Unity. En este caso, a lo largo de las píldoras que vamos a grabar, pues miraremos cómo diseñar e implementar elementos de interfaces de usuario. Concretamente haremos barras de vida que pueden personalizarse para escudos, energía y demás, de formas lineales y radiales. Trabajaremos los elementos gráficos importando hojas gratuitas de sprites disponibles en la red, aunque podréis generar, con los conocimientos que tenéis, vuestros gráficos propios. Por otro lado, en el mismo tutorial, pues trabajaremos en el código para darle funcionalidad a dichos elementos visuales para poderlos reutilizar en todo tipo de juegos. No estaremos supeditados a trabajar entre valores de 0 a 1 o de 0 a 100, es decir, las clases que vamos a crear servirán para adaptar cualquier valor numérico que deseemos utilizar. La última parte del conjunto de píldoras formativas pasará por el diseño y la implementación de una interfaz de usuario pues con estética muy similar a la que utilizan juegos de lucha como Street Fighter. Por lo tanto tendremos dos elementos que representarán visualmente a los personajes creados, con dos líneas de vida de forma lineal y un contador de tiempo regresivo en la parte central que nos dará indicación de cuánto dura o cuánto nos queda de partida o de round en este caso. Así que sin más, comenzamos. Lo que vamos a hacer para poder construir lo que habíamos visto en el previo es hacer uso del motor de videojuegos Unity y tener la página web abierta de las referencias de documentación para poder acudir a ella una vez que nos surjan dudas sobre cualquier funcionamiento, sobre un método o una clase existente en Unity. Por otro lado, para no tener que crear de cero los elementos gráficos, pues vamos a hacer uso de dos páginas web que nos facilitan de manera gratuita elementos para tal uso. Una de ellas es Gameart2D, donde utilizaremos una hoja de sprites de su sección gratuita, de la parte de freebies. Nos iremos a la parte de Free Game GUI y aquí descargaremos este paquete. Este paquete, una vez lo descarguemos, podremos ver que nos proporcionan los gráficos en diferentes formatos. Nosotros usaremos de PNG, pero te facilitan también los formatos en SVG y en formato CDR, que es el de Corel. Lo descargaremos una vez tengamos creado el proyecto de Unity. Por otro lado, los elementos gráficos de manera radial o las líneas de vida radiales las descargaremos de manera gratuita también de FreePic. Bueno, sin entretenernos más, lo que vamos a hacer ahora es abrir Unity Hub. Y una vez esté abierto, vamos a crear un nuevo proyecto. Puede ser 2D o 3D, da lo mismo porque vamos a trabajar en interfaces de usuarios y salvo que estemos aplicando o creando una interfaz que queramos acoplar sobre un elemento en un juego 3D, en principio va a ser una capa bidimensional, entonces la naturaleza del proyecto es lo que menos nos importa en este momento. Abrimos un proyecto 2D y lo llamamos pues Elements User Interface y lo creamos. Esperamos un poquito porque sabemos que Unity siempre tarda algo en crear un proyecto de cero. Y una vez esté creado, pues procederemos a importar la hoja de sprite. Bien, ya tenemos Unity abierto y por tanto para mantener un orden, que siempre os digo que es muy importante, crearemos una carpeta que vamos a denominar sprites y en esa carpeta importaremos o descargaremos el paquete del que os he hablado hace un momento. ¿Verdad? A decirle que queremos guardar y en este caso pues vamos a Elements UI. Aquí está, Assets, Sprites y aquí descargamos. Una vez esté descargado, lo que tendremos que hacer es descomprimirlo y podremos ver que existe una carpeta por cada tipo de extensión en la que nos facilitan los gráficos. Nosotros vamos a trabajar solamente con PNG en este caso, por lo tanto voy a eliminar los otros elementos y eso me va a proporcionar un orden ya establecido aquí,
se actualiza Unity. Cuando entremos en Sprites, veremos que dentro de PNG tendremos pues diferentes botones que si apretamos podemos ver una vista previa con nuestro editor o visualizador que tengamos activado por defecto en el sistema operativo. Aquí tenemos un montón de botones que en este caso no vamos a utilizar, y otro elemento que va a ser muy útil para nosotros es esta hoja. La hoja de sprites es la que vamos ahora a recortar para poder montar después los interfaces de usuario, en este caso las líneas de vida, ¿no? Las barras de vida. Entonces, nada, una vez tengamos este documento abierto, como estamos en un proyecto 2D, sabéis que todos los gráficos que insertamos o que importamos desde fuera adentro de un proyecto de Unity que sea de naturaleza 2D, este lo lee por defecto como si fuera ya un sprite. En caso de que estuviésemos en un proyecto 3D, los interpretaría como una textura y en el inspector deberíamos cambiarlo aquí. Bueno, como ya lo pone por defecto como nos hace falta, lo que tenemos que cambiar es el modo de sprites. Por defecto siempre es imposible que el programa sepa si quieres tratar esa hoja como múltiples elementos o como un único solo. Entonces lo que hacemos en el modo de sprite le vamos a decir que es múltiple. Aplicamos cambios y ya está en disposición de que podamos coger este archivo y recortarlo. Para eso haremos uso de la hoja del editor de sprites. Y como ya hemos visto en otras ocasiones en clase, nosotros sabemos que las hojas de sprites se pueden tratar dentro de Unity de tres maneras diferentes a través de sus posibilidades de recorte. Tenemos el corte automático, el corte de la rejilla por tamaño de celda y indicándole pues filas y columnas. Este es uno de los ejemplos más claros en el que el corte automático va a funcionar a la perfección. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo cortes de hojas de sprites de animaciones, en las que es muy importante pues saber altura y ancho de cada uno de los sprites para que no se nos produzcan saltos ni traslados incómodos a la hora de crear las animaciones. Aquí es mucho más sencillo, son elementos que van sueltos y por tanto, como tiene un canal alfa y tiene un fondo transparente, si os fijáis aquí, detecta correctamente todos los bordes, los límites de cada dibujo, y el recorte automático va a funcionar a la mil maravillas. Venimos para acá y sin tener que indicarle ni pivote, bueno, pivote vamos a ponerlo en el centro por facilidad de trabajo, pero podríamos elegir posicionarlo donde nos diera la gana en función de las necesidades, y le vamos a dar a slide. Una vez le damos a slide, lo que vamos a poder ver es un previo. Como veis, hay unos cuadros delimitadores de franja muy finita blanca y lo que estamos viendo son los bordes y los recortes automáticos que va a hacer. Como vemos, los elementos, haciendo zoom con Alt y rodar el ratón, podemos verlo por aquí, y ya tenemos recortados pues los elementos de las barras que nos van a servir de marco, iconos que nos van a servir para colocar aquí, y las barras que vamos a utilizar para llenar y vaciar en función de los valores que nos mande el Game Manager del juego que estemos haciendo. Podríamos darles nombres, como si os fijáis aquí, pues siempre llama a todos los recortes con el nombre del archivo inicial, que es Windows, pone un piso bajo y los empieza a numerar. Por lo tanto sabemos que va ahí hasta 54 elementos a recortar. Nos da la posición, nos da el alto y el ancho de cada elemento y una serie de datos extra, como son dónde está el pivote y la unidad del modo de pivote. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos eso hecho, lo que tenemos que hacer es aplicar estos cambios, porque lo estamos viendo pero no están aplicados. Le vamos a dar a aplicar y lo que va a hacer Unity es almacenar las coordenadas de recortes de esa página. Por lo tanto, donde antes no veíamos nada, ahora vemos un montón de archivos que en su modo de previsualización, como veis aquí, pues podemos ver lo que son, aunque si queremos trabajar un poquito más rápido, jugamos con el scroll de la parte inferior de la pestaña Projects y aquí podemos verlos. Bien, ya estamos en disposición de poder empezar a trabajar en el montaje visual de los elementos de interfaz de usuario. Entonces esta primera píldora la vamos a parar aquí, donde hemos dejado el proyecto preparado para empezar a trabajar, y en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es ya construir de forma gráfica un elemento de interfaz de usuario. ¿Vale? En este caso pues será una barra de vida de desplazamiento lateral.